Vale, gracias por aguantarme estos intensos minutos. Está con nosotros Elena Puga, que es una antigua alumna de la Universidad de Oviedo. Trabaja en una empresa que, como no nos patrocina, no voy a decir, y viene a dar una charla sobre thread hunting. Un aplauso, por favor. Muchas gracias a todos, sobre todo por asistir. Ahora que es la última ponencia, imagino que muchos de vosotros estaréis cansados. Sé que venís por mi charla y no porque luego se sorteen las cosas. También muchas gracias a la organización, que ayer he de confesar que de fiesta me enteré de que todo esto lo han montado con ayuda de muchísima gente, pero solo 5 personas en época de exámenes, o sea que muchísimo mérito. Chicos, lo habéis montado súper bien y Asturias necesitaba ya algunas jornadas de ciberseguridad, que tenemos muchísimos expertos, y pues que se refleje y que se mejore el campo de la ciberseguridad aquí en Asturias. Así que muchas gracias por montarlo y por invitarme. Bueno, como comentaban, yo soy Elena Puga, estudié aquí en la Universidad de Oviedo Ingeniería del Software. Tengo la programación como vocación, pero sí que me gustaba mucho la ciberseguridad, así que decidí que me quería ir a Madrid a estudiar un máster, ver un poco todo lo que había de ciberseguridad y escoger por dónde quería tirar. A partir de ahí estuve un poquito en un equipo de Red Team y luego me cambié a un equipo de threat hunting y llevo desde entonces. Aunque no sea patrocinadora, pues lo digo, estoy en Telefónica España, aún así vengo aquí de carácter personal, o sea que todo lo que diga bromas demás es carácter personal y no lo asociéis por fin con la compañía en la que trabajo. Os dejo también, sobre todo los memes, ¿vale? Os dejo 2 medios de contacto por si tenéis alguna pregunta, alguien quiera las presentaciones, lo que sea, pues me podéis encontrar ahí. No he puesto el Twitter porque si los memes que pongo aquí no quiero que los asociéis con mi empresa, como imaginaréis la cuenta también es personal, o sea que, pero bueno, es fácil de encontrar. ¿De qué os voy a hablar? Os voy a dividir la charla en 2. En principio voy a hablar un poco de lo que es threat hunting, qué aporta, qué metodologías hay, y luego voy a pasar a una parte de la evaluación de la actividad. Voy a meterme más en una parte de la evaluación y voy a explicaros cómo utilizar las herramientas de simulación de ataque para esta evaluación. Entonces, empezamos con el meollo, lo más importante. ¿Qué es threat hunting? Si tomáis la traducción literal del inglés, es caza de amenazas y es básicamente lo que hacemos. La actividad se basa en realizar búsquedas iterativas y proactivas, 2 palabras súper importantes en threat hunting, con las cuales se intenta buscar pues, una amenaza persistente que se da por hecho que se encuentra en la red. Es decir, que ya tienes a alguien en tu red y no lo has monitorizado y, por tanto, no lo has tratado, ni con respuesta a incidentes ni nada. Diréis, bueno, ¿esto verdaderamente es útil o a raíz de qué sale? Bueno, threat hunting parte de algunas premisas. La primera de ellas es que nunca vamos a estar seguros al 100%. Es lo primero que te dicen cuando empiezas en ciberseguridad. Lo que se basa la ciberseguridad es en reducir el riesgo y reducir el impacto, pero hay que asumir que nunca vamos a estar 100% seguros. Siempre va a haber un 0 day, siempre va a haber fallo humano, va a haber 20.000 cosas que pueden fallar y que, por tanto, no nos van a permitir que estemos seguros al 100%. Si no estamos seguros al 100%, al final siempre va a haber un momento en el que es posible que accedan a nuestra organización, que nos hackeen, como lo queráis llamar. Y hay 2 posibilidades. Puede acceder un atacante a tu organización y puedes monitorizarlo, pero de nuevo vuelve a haber el factor de error humano, de falta de monitorización, que la amenaza sea muy compleja o demasiado nueva y no lo puedas monitorizar. Entonces, en base a estas 3 premisas, es cuando dices tú, oye, pues necesito un equipo o alguien que me busque estas amenazas que puede que estén en mi red y que yo no sé que existen ahí. Entonces, es cuando se crean estos equipos de threat hunting. ¿Qué objetivos tienen? El primero es reducir el impacto. No pongo detectar la amenaza, eso diréis, bueno, es obvio, sí, queremos detectar la amenaza, pero no es lo mismo, porque viene de la mano de la primera palabra que os decía que es tan importante en threat hunting, que es iteratividad. Al final, cuando hacemos estas búsquedas de una amenaza que se encuentra en nuestra red, queremos que las búsquedas sean iterativas y frecuentes. ¿Por qué? Porque si tú buscas y encuentras una amenaza en tu red, pero haces la búsqueda una vez al año y la amenaza ya lleva 10 meses en tu red, no sé si puedo decirlo, pero estás un poco jodido.
en palabras claras. No puedes reducir mucho el impacto, por decirlo de alguna manera. Pero si tú esas búsquedas las haces iterativas y las haces frecuentes, reduces mucho el tiempo de permanencia de la amenaza en tu red, lo que se conoce como dwell time, y por tanto reduces muchísimo el impacto. Si buscas las amenazas una vez al mes y cuando la detectas te lleva una semana a la red, puedes tener afectación, pero puedes reducir muchísimo el impacto. Entonces, en ambos casos detectas la amenaza, pero con threat hunting, si las búsquedas son iterativas y frecuentes, reduces muchísimo más el impacto. Ese es el primer beneficio, por decirlo de alguna manera. La segunda es que vosotros vais a estar realizando búsquedas como hunters y al final vais a tener que decir, oye, pues esto se encontraba en nuestra organización y no lo hemos monitorizado. ¿Por qué? Puede ser, pues, lo que comentaba, un error humano, puede ser que esté fallando una herramienta, puede ser que directamente haya sido un zero day o haya sido una amenaza que sea demasiado compleja y, por tanto, no teníais la monitorización al nivel adecuado para detectarlo. De todas maneras, cuando llegáis a esa conclusión, lo que estáis haciendo es evaluar la monitorización. Ya de por sí eso es una ventaja, un beneficio. Y además, a la vez de evaluar la monitorización, lo comentaban mis compañeros en otras charlas, también Ana Junquera, cuando estaba dando la charla sobre threat hunting, muchísimas veces desde threat hunting lo que hacemos es, bueno, haces una búsqueda, la búsqueda es la base de cualquier regla o de cualquier atentado. Si tú ya has hecho ese trabajo de crear una búsqueda para detectar una amenaza, tardáis un segundo en crear una regla de monitorización. Entonces, hay veces que se divide en equipos, que estas reglas la puede crear el equipo de monitorización, pero también lo podéis crear desde el equipo de threat hunting. Lo hacéis directamente y no hacéis a un compañero hacer el doble de trabajo. Generáis la monitorización directamente y os va a servir para monitorizar. Entonces, ya no solo estáis evaluando la monitorización, la estáis mejorando. Otro beneficio de threat hunting. Y el último, que personalmente a mí es el que más me gusta como hunter, que se dice mucho, es que en threat hunting puedes conseguir incluso anteponerte a las amenazas. Las organizaciones dirán que lo mejor es reducir el impacto, y sí, pero como hunter el poder anteponerte a una amenaza me parece lo más guay de todo. No os voy a explicar todavía cómo se consigue, porque va de la mano de la segunda palabra que decía, que era muy importante, y de la mano de una metodología, que es la segunda. Entonces voy a contar primero la de data e inteligencia para que sigáis atendiendo. La primera, como su propio nombre indica, bueno, estas son dos metodologías. Hay infinidad de metodologías en threat hunting, es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, igual no con el nombre de threat hunting, ahora se le está poniendo más estándares y se está cerrando un poco más la manera de trabajar, pero encontraréis en Internet muchísima información y muchísimas maneras de trabajar. Estas no son para nada las únicas que hay, yo os las pongo porque son las dos maneras que conozco, con las que he trabajado, que considero que funcionan súper bien y que cubren bastante el espectro de lo que es los huntings dentro de threat hunting. La primera es búsquedas basadas en datos y en inteligencia y, como su propio nombre indica, son búsquedas en las que vas a intentar detectar una amenaza en tu red que ya venga a estar estandarizada. Viene a basarse en inteligencia, pues que sea del panorama actual, que te dé tu equipo de Threat Intelligence, en fin, que tengas un montón de información que ya esté estandarizada en técnicas y en tácticas. Vas a buscar un comportamiento concreto. Puedes decir, bueno, pues voy a buscar el comportamiento de las últimas oleadas de Quadbot. Bueno, pues ya sabes cómo funciona, vas a utilizar toda la información que tienes a tu disposición y vas a buscar un comportamiento concreto. Cuando hagas esta búsqueda, dices, bueno, pues lo monitorizo, lo evalúo. Puede haber dos cosas. Puedes detectarlo. En ese caso se lo reportas a incidentes y reduces el impacto, obviamente. Reduces el tiempo de permanencia de la amenaza y se reduce el impacto. La segunda, evalúas la monitorización. Dices, ¿por qué estaba fallando? Bueno, por esto. Falló la herramienta, se lo comunico a SIEM y lo puedes solucionar. ¿Por una falta de monitorización? Bueno, pues evalúo y digo, ha fallado esto, no estábamos a la altura de esta amenaza y aparte puedes generar las alertas porque las búsquedas ya las tienes hechas. Entonces, mejoras esa monitorización. Y la tercera ventaja que comentaba, anteponerse a las amenazas. Verdaderamente no te antepones en esta metodología, porque la amenaza ya estaba en tu red, ya es algo que estaba pasando, ya tenías la información, no te has adelantado. Entonces, bueno, vale, en el caso de no detectar la amenaza, pues no reduces el impacto, pero sí evalúas y mejoras la monitorización. Y luego está la otra metodología, la metodología basada en hipótesis. Esta metodología es un poco parecida a la anterior, pero se diferencia en que en vez de utilizar toda la inteligencia y buscar una amenaza concreta que te dé puesto equipo de ciberininteligencia, vas a utilizar
más bien información que tengas tú de tu expertise. Dices tú, oye, pues yo a lo largo del tiempo que llevo trabajando he visto bastantes técnicas que se utilizan, sé cómo funcionan diferentes grupos amenaza, cómo suelen entrarnos y además tengo información de mi organización. Es información que normalmente un atacante no tiene, pero tú la tienes, así que explótala. Y tú, bueno, pues me voy a poner el sombrerito de Red Team y voy a pensar en una hipótesis de cómo podrían entrar a mi organización de manera lo más innovadora posible, con toda la información que tengo, tanto de expertise como de mis sistemas y mi entorno. ¿Por qué digo que es importante innovar? Bueno, por una razón básica, que todos sabemos, pero también... me he quedado en blanco. Porque... Primera ponencia, chicos. Es importante innovar porque al final todos los días nos bombardean con un montón de información. Nos dan información de las vulnerabilidades que hay, de los 0 days, nos están diciendo, oye, pues estoy en una empresa de telecomunicaciones y todas las empresas de telecomunicaciones a mi alrededor están recibiendo campañas de X malware. Al final te dan tantísima información que si os ponéis solo con eso vais a estar todo el día trabajando en lo que os van dando. Y os vais quedando ahí, os vais quedando estancados y es en lo que trabajáis a diario. Pero, por desgracia, o por beneficio para ellos, un atacante siempre va a tener tiempo para innovar. Siempre va a estar cambiando y, al final, si seguimos ese patrón de ellos innovan y yo no, siempre vas por detrás. Entonces, si quieres adelantarte, lo que vas a tener que hacer es ser proactivo y pensar un poco out of the box, es decir, voy a utilizar todo esto y voy a renunciar cierto tiempo de mi trabajo. Y en vez de ponerme con toda la información con la que me bombardean, voy a ignorarlo y voy a innovar, voy a hacer lo mismo que ellos para poder adelantarme. ¿Qué pasa? Tú piensas tu escenario y dices, vale, voy a hacerlo de esta manera, funciona. Puedes hasta simularlo en tu entorno, que es muy bueno siempre, incluso aunque no sea basado en hipótesis, porque siempre que os baséis en información, la información va a estar representada en ciertas tecnologías que pueden utilizarse en otra empresa. En la vuestra puede verse de manera diferente. Entonces, siempre que podáis simularlo y tengáis los conocimientos y las herramientas, simularlo en vuestra propia organización. Y dices, vale, voy a hacer la búsqueda de mi hipótesis. Lo voy a buscar y digo, bueno, he tenido mala o buena suerte y lo he encontrado. Bueno, pues de nuevo, reduces el impacto, evalúas la monitorización, creas alertas, las mejoras. De nuevo, no te has adelantado porque ya estaba en tu entorno, pero bueno, al menos lo has detectado y has reducido el impacto. Ahora, ¿qué pasa si no lo detectas? Dices, bueno, soy la puta ama, este escenario no lo ha pensado nadie, solo se me ha ocurrido a mí, y esto es lo mismo que cuando a mí por lo menos me ha pasado, piensas en una empresa y dices, ¡buah! Esta empresa no la ha creado nadie, me voy a hacer millonaria, nadie ha oído hablar de esto, lo voy a crear. Y buscas en Google para ver si alguien lo ha pensado y hay 30 empresas igual que la idea que has pensado tú. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Crees que estás innovando y que, aunque no lo has oído antes, nadie lo está utilizando, pero las probabilidades de que eso pase son pequeñas. Seguro que alguien lo ha pensado, aunque no lo haya ejecutado contra tu organización, y si no es así, las probabilidades de que alguien lo piense a corto plazo son altas. Entonces, esto, para crear una empresa no nos viene bien, pero para hacer hunting sí. Porque ¿qué va a pasar? Que vosotros vais a crear las alertas. Y ahora no va a detectar nada, pero cuando en 6 meses o en un año un atacante piense el mismo escenario que vosotros habéis pensado, porque eso es bastante común, y lo ejecute contra vuestra organización, da igual que no lo estén hablando en el panorama de ciberinteligencia, da igual que no os haya llegado información de ninguna empresa, da igual que no lo hayan pasado por ninguna herramienta de compartición de información, al final vosotros las alertas ya las tenéis, entonces os vais a adelantar y vais a decir, yo por lo menos lo diría, soy la puta ama, o sea, esto divino. Entonces así es como conseguís adelantaros a las amenazas. A mí me parece muy guay. Es, como decía Ana Junquera, igual que encontrar un atacante en tu red es muy difícil, la mayoría de las ocasiones no vais a encontrar nada. Esto también tardaría bastante tiempo en daros beneficios, pero sinceramente a mí el día que me pase y detecte a alguien así, o sea, yo me doy por realizada, ya os lo digo. Así que bueno, ya os he contado un poco cómo se puede hacer threat hunting, qué metodologías hay. Y ahora viene la parte de la evaluación de threat hunting. Yo, como os dije, vengo de desarrollo de software y a mí me han metido en la cabeza que todo lo que haga lo tengo que probar. Estoy con los test unitarios en el corazón y lo llevo allá donde voy. Entonces, en seguridad es lo mismo. Cada cosa que haces tienes que evaluar para ver si lo estás realizando correctamente. Es un campo mucho más difícil que evaluar que el desarrollo, porque no es 1 más 1, 2, es un campo muy voluble. Entonces es algo más difícil de evaluar. Yo lo divido en 2,
¿qué se puede evaluar? Es mi idea, se puede hacer de muchas maneras. La primera es evaluar los procedimientos y las metodologías. ¿A qué me refiero con esto? Las metodologías me refiero a lo que se explicaba de los hunting, basados en datos e inteligencia o basados en hipótesis. Y los procedimientos me refiero a que en threat hunting no es solo hacer búsquedas, al final hay muchos más procedimientos involucrados. Vais a tener que tratar con muchísimos más equipos. A diario vais a tratar con un equipo de ciberinteligencia que os va a dar muchísima información del panorama actual, de las amenazas que son más relevantes, os van a dar información priorizada, filtrada. Tenéis que comunicaros muy bien con ellos y tenéis que tener las cosas muy claras para que el trabajo pues vaya lo más fino posible. Vais a trabajar con equipos de monitorización, al final vais a utilizar sus plataformas, con equipos de red teams para aprovechar el expertise que tienen, obviamente con el equipo de incidentes. Cada vez que detectáis una amenaza vais a tener que comunicaros con ellos y ahí no es solo súper importante entenderos bien, sino poder comunicaros de manera bastante rápida, porque eso va a reducir bastante el impacto. Así que eso lo meto dentro de procedimientos. Esto es la parte que es más difícil de evaluar, porque al final tú cuando estás, por ejemplo, haciendo un hunting, es como el meme que pongo ahí, tú estás buscando algo que no sabes si está en la red. Si lo detectas, dices, pues muy bien, he trabajado bien, pero si no lo detectas, que es la mayoría de las veces, no sabes si lo estás haciendo bien o simplemente lo has hecho mal y te crees que estás seguro. No puedes saberlo. Entonces, una idea que yo os doy para poder evaluar estos procedimientos y metodologías son los Purple Exercise. Al final, los Purple Exercise son como una simulación de incidentes, que seguro que muchísimos habéis hecho o habéis estado en una organización donde los hagan, y es simular. Al final vais a simular una situación. Yo aquí os voy a poner un ejemplo de cómo podría ser con todos los equipos involucrados. No es lo usual. Pero, por ejemplo, un ejemplo de Purple Exercise podría ser que el equipo de ciberinteligencia haga un estudio del panorama actual y diga, vale, voy a coger X amenazas actuales. Las voy a catalogar, voy a sacar toda la información disponible y voy a decir, oye, Red Team, de todas estas amenazas, simúlame unas cuantas. No le digas a nadie cuáles van a ser y si quieres añádele un poco de tu magia. Las van a simular en el entorno y ahí el equipo de monitorización y de threat hunting debería detectarla. Monitorización con alertas y threat hunting mediante búsquedas. Threat hunting no va a saber que va a tener la lista de todas las amenazas, pero no va a saber cuáles han simulado en el entorno, las va a tener que detectar. Ahí vais a poder ver más o menos cómo funciona el equipo de threat hunting. No vais a tener resultados 100% como en desarrollo, de decir, estáis funcionando al 80% y siempre va a ser así, obviamente, pero vais a poder tener una idea de, oye, pues detectáis todas las amenazas, no las detectáis todas, os ha escapado esto, podéis ver un poco cómo funciona. Luego, una vez se detecta, se pasa al equipo de incidentes y ellos lo tratan como si fuera una manera usual, una simulación. Esto no solo va a ayudar a evaluar a threat hunting, va a permitir que todos los grupos se autoevalúen. Vais, además, a evaluar los procedimientos de comunicación, vais a ver cómo trabajáis entre todos los equipos y además lo vais a mejorar, porque parece que no, parece que todos nos comunicamos muy bien día a día, pero cuando llega un incidente es cuando verdaderamente se ve de, oye, yo lo digo de esta manera, es que te referías a esto, es que esta información dónde está, entre que lo busco, el SharePoint, no sé qué, que no me va, que no tengo permisos, es un lío. Entonces, esto os va a ayudar muchísimo. Desventaja. Obviamente os podéis imaginar la cantidad de recursos que necesitas para hacer esta simulación. Normalmente se hace una simulación con menos personas, con menos equipos. Independientemente de eso, pues cada organización tendrá una serie de recursos y podrá facilitar pues, hacer estos ejercicios más frecuentemente o no frecuentemente. Yo lo recomiendo. Funciona bastante bien. Eso para la parte de evaluación de procedimientos y metodologías. Para la parte de las herramientas y la monitorización, a lo que me refiero es a la monitorización. Al final, como os decía, una gran parte de threat hunting, lo que hacemos al final, después de hacer las búsquedas y detectar amenazas, espera, voy a beber porque me estoy aquí que no me callo. Yo pensaba que la gente bebía para hacer tiempo si no se acordaba de algo, pero no, se seca la boca, ¿eh? Uy, spoiler. Bueno, tema monitorización. Vais a crear un montón de alertas, básicamente. Cada vez que hagáis una búsqueda, vais a evaluar la monitorización y mejorarla. Eso
se tiene que evaluar también, en cierto sentido. La parte de evaluación que voy a comentar aquí sirve para el equipo de, vamos a decir, monitorización tradicional y para threat hunting, para ambos. Se puede generalizar. ¿Y por qué es necesaria? Un poco por el meme que he creado ahí. No sé si alguien lo pilla, espero que sí, sinceramente, porque me lo he currado con Paint. Básicamente representa algo que a mí me ha pasado bastantes veces, que es el crear una alerta y dices, bueno, voy a buscar unos dominios maliciosos a ver si hay conexiones en el proxy. Y tú te generas tu alerta en Splunk y dices, vale, voy a hacer la búsqueda de conexiones a estos dominios en un index que se llama logs/proxy. Y tú generas la alerta, la pruebas, esto no es parte de evaluación, esto es básico, siempre hay que generar alerta, probarla en el momento y dices tú, ¡buah, funciona divinamente, alerta perfecta! Y a la semana siguiente dices, jeje, voy a cambiar el nombre del index y ahora en vez de logs/proxy se va a llamar logs/proxy versión 2. Y tú, a menos que tengas una herramienta de evaluación de la monitorización o alertas de salud o verdaderamente esa alerta se detona a menudo y notes el cambio, que normalmente en hunting no suele pasar porque las alertas se suelen detonar poco, buscan comportamiento bastante complejo, pues no te enteras. Y entonces tienes una alerta que tú crees que está funcionando perfectamente y no lo está. Entonces tienes una sensación de falsa seguridad que a veces es muchísimo más peligroso que verdaderamente no estar monitorizando. Entonces yo me voy a centrar un poco más en esta parte de la evaluación, en la segunda parte, y voy a hablar de las herramientas de simulación de ataque. No sé si alguien, que levante la mano quien conoce las herramientas de simulación de ataque. Hostia, ni uno. Bueno, vale. Ah, todos, vale. Bueno, un profesor y la otra charla de threat hunting. Vale. Bueno, yo os lo explico. Las herramientas de simulación de ataque, como el propio nombre indica, son herramientas que lo que permiten es automatizar la simulación de test de intrusión en máquinas. Pueden ser entornos reales o entornos virtualizados. Al final, estas máquinas salieron, bueno, estas herramientas empezaron a salir y a publicarse ahora unos 3 años, también fue a la vez que empecé a mirarlas yo, y se utilizaban pues, para esta finalidad, para ver rápidamente si una máquina de un entorno era vulnerable a un zero day o a un exploit, a lo que fuera, de manera rápida, ¿no? ¿Qué pasó? Que al poco tiempo la gente empezó a ver que era un automatismo, que funcionaba divinamente, que era intuitivo y que era altamente configurable. Y dijeron, buah, esto lo uso yo para otras cosas. De hecho, yo empecé con eso para mi trabajo de fin de máster, que era integrarlo con plataformas de ciberinteligencia. Pues lo mismo que hice yo, lo pensó mucha gente y empezaron a darle diferentes usos. Y a raíz de aquí, pues llegó, esta idea no fue mía, fue un compañero y me dijo, buah, Elena, este proyecto que tienes aquí lo puedes utilizar para evaluar las herramientas de monitorización. Y dije, pues sí, es verdad. Por cierto, mención a Luis Linazasoro, que fue el que me dio esta idea. Entonces empecé a trabajar con este proyecto y dije, bueno, pues en realidad es verdad. Si yo lo que estoy haciendo es lanzar un ataque contra un entorno virtual una y otra vez, si yo ahí monitorizo el entorno, es muy fácil, me van a detonar unas alertas, yo voy a saber qué alertas espero y voy a tener las alertas que ha detonado. Las comparo y ya está. Es algo súper sencillo. Esto tan sencillo que relativamente se tarda muy poco tiempo en hacer, te da muchísimos beneficios. No voy a entrar mucho. El primero es la confianza real, lo que os decía. Si tenéis unas alertas que creéis que funcionan y no están funcionando, tenéis una sensación de falsa seguridad y eso puede ser muy peligroso. A la hora de que os llegue un ataque decís, buah, no nos han entrado porque yo tengo una alerta de esto. Igual la alerta no está funcionando. Con esto os aseguráis de que las alertas funcionen. Segundo, segunda y tercera, propias de cualquier automatismo. Resultados confiables, consistentes y objetivos. Es una herramienta. Siempre que la ejecutes en el mismo entorno sin cambios, os debería dar los mismos resultados, a menos que cambie algo en la monitorización. Y vais a necesitar menos recursos. Obviamente, si esto lo queréis hacer de manera manual, es insostenible. Lo que decía al principio de que nunca vamos a estar seguros al 100%. Vais a tener que aceptar cierto riesgo. Y aquí es uno de los claros ejemplos en los que vas a aceptar cierto riesgo porque no vas a poner a un equipo especializado a ejecutar ataques en diferentes entornos, con diferentes configuraciones, un servidor Linux, uno Windows, con esta versión, con la otra, un puesto de trabajo Windows, un puesto de trabajo Linux, un Mac. No vas a poner a gente a probar esos ataques en todos los tipos de entorno manualmente. O si lo hacéis, decidme en qué empresa trabajáis, porque
imagino que tendrán mucho dinero. Independencia, lo mismo. A la hora de ejecutar los ataques, si lo hacéis de manera manual, vais a necesitar a alguien que tenga el conocimiento y que vaya a ejecutar la prueba una y otra vez. De esta manera, solo vais a necesitar que alguien especializado os cree la plantilla del ataque una vez. A partir de ahí, ejecutar una herramienta lo sabe hacer cualquier persona. Bueno, mi madre, que está por aquí, igual no, pero el resto sí. Vais a tener todos los ataques centralizados, lo mismo con los entornos. Eso de por sí es una ventaja, no me voy a meter, lo sabemos todos. Y por último, lo mismo que los Purple Exercise, os va a permitir no solo evaluar la monitorización, sino el que los propios equipos se autoevalúen. ¿Por qué? Por ejemplo, poneros que un Red Team dice, oye, siempre que ejecuto este ataque, monitorización me da el toque, ¿cómo me pillan? Bueno, pues me creo la plantilla de ataque, veo qué alertas se detonan y digo, vale, es por esto, por esto y por esto, por estos 3 comandos, voy a cambiarlos. Y así la siguiente vez no me pillan. Una opción de mejora. Lo mismo ciberinteligencia. Dice, bueno, probamos esta versión de Quadbot hace un mes y habíamos generado X alertas. Han cambiado en esta campaña ciertas TTPs. Voy a crear un patrón de ataque con las nuevas TTPs a ver si las alertas que ha creado Threat Hunting o monitorización siguen funcionando. Y si no, pues no les aviso. Otro ejemplo de uso que puede ser interesante. Entonces, como podéis ver, una simple comprobación, una comparación entre las alertas que se esperan y las detonadas os puede dar muchísimos beneficios. Ahora, perdonad la tabla tan cutre, ojalá alguien hubiese puesto presentaciones un pelín más cutres para que yo no me sintiese que era tan tal, pero bueno, os muestro lo que sería el código de cualquier herramienta de simulación de ataque. ¿Por qué lo pongo tan alto nivel? Al final yo he estudiado diferentes herramientas y esto es lo que tienen en común todas. Entonces, yo os lo pongo así, luego os voy a hablar de las herramientas que hay y esto os permitirá pues, que si decidís por una herramienta o por otra, esto os va a servir independientemente de la que escojáis, ¿vale? Entonces, os explico. Va a haber 3 módulos externos principales. El primero es repositorio de ataques. Van a ser los ficheros de configuración del ataque. Son ficheros de texto súper sencillo en todas las herramientas de simulación. Vais a tener un código identificativo, un nombre del patrón de ataque, unos comandos que conforman el ataque y el entorno en el que se debe ejecutar. Pues un Windows, un Linux, para lo que sea el ataque. Estos son ficheros de configuración y van a estar en este repositorio. Luego vais a tener unos entornos de prueba. Depende de la herramienta, puede utilizar un sistema para levantarlos u otro. Yo, por ejemplo, la herramienta con la que desarrollé todo esto se llama Meta y lo que utiliza es Vagrant. Entonces, en este repositorio tenéis todos los ficheros de configuración Vagrant, son ficheros de texto, no os ocupan casi nada y os van a facilitar muchísimo las cosas. Cuando se ejecute, lo que os va a montar es un box virtualizado con toda la máquina y su provisión. Entonces, es una herramienta que va muy bien. Y, por último, obviamente, la finalidad de las herramientas de simulación de ataque es generaros un informe que os permita saber si el entorno es vulnerable o no. Entonces, os va a generar un informe que se va a guardar en un repositorio de informes. Y ahora, el meollo, el código de la herramienta o lo principal. Se vuelve a dividir en 3 secciones. El primero es el módulo de simulación de ataque. Esto lo que va a hacer es decir, vale, me llamas al módulo de simulación de ataque, le indicas el patrón de ataque del repositorio que vas a querer ejecutar. El módulo de simulación de ataque se conecta al repositorio y lo lee. Y dice, vale, vas a ejecutar este ataque que se ejecuta en el puesto de trabajo de Windows. Habla con el módulo de configuración de entorno y le dice, levántame el puesto de trabajo Windows. Va a ir a los ficheros de configuración, va a coger el fichero de configuración del puesto de trabajo Windows, lo va a levantar, lo va a provisionar y va a decirle al módulo de simulación de ataque, ya tienes el entorno listo. ¿Vale? El módulo de simulación de ataque dice, listo, voy a empezar a coger los comandos del ataque. Va seleccionándolos y los va lanzando contra el entorno virtualizado. Esto va a generar una salida del comando, toda esa información la va guardando. Y cuando termine la simulación de ataque, lo que va a decir es, informa, aquí te paso todos los comandos, bueno, al módulo de reporte, todos los comandos que he ejecutado con su salida. Genera un informe y tú ya puedes ver si la máquina es vulnerable al ataque o no. Esto, pues, todos los beneficios de antes. Rapidísimo y buenos resultados. ¿Qué es lo que queremos aquí? Decimos, bueno, pues queremos utilizar esta herramienta para evaluar la monitorización. Así que vamos a crear un módulo de evaluación que se va a ejecutar cuando se termine la simulación de ataque. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como decía, vamos a comparar las alertas que esperamos versus las que se han detonado.
El módulo de ataque, el módulo de evaluación lo que necesita es saber qué alertas esperamos. Así que editamos el repositorio de ataque. Como dije, estas herramientas son súper configurables y súper intuitivas. Podéis editar el repositorio de ataque y al final poner alertas esperadas de Splunk. No os va a dar ningún fallo. Enumeráis las alertas que esperáis y ahí se queda. El módulo de evaluación luego lo puede leer perfectamente y no da fallo. Decís, vale, ya tengo las alertas que espero. Ahora necesito las alertas que se ha detonado. Lo que voy a hacer es coger el entorno de prueba y voy a configurarlo para que se monitorice. Pues le instalo un EDR, lo configuro para que salga por el proxy que quiero monitorizar, lo que vosotros prefiráis, dependiendo de la alerta que queráis monitorizar o evaluar y demás. Una vez que le instaláis la monitorización, el módulo de evaluación lo que va a necesitar es conectarse a las herramientas de monitorización vía API y preguntarle cuando se ejecute el ataque pues qué alertas han detonado. Luego el módulo de evaluación lo que va a hacer es decir, vale, pues ya tengo el repositorio de ataques, consumo las alertas esperadas, cojo de las herramientas de monitorización las alertas que se han detonado y las comparo y las pongo en el informe. Es súper sencillo. No os estoy vendiendo humo, o sea, esto es una tontería y funciona que da gusto. Ahora ya os he explicado cómo funciona desde el punto de vista de la herramienta, cómo funciona desde el punto de vista del Hunter, cómo trabajaríamos con esto. Bueno, pues es un poco este ciclo. Lo primero que vamos a hacer es decir, vale, quiero evaluar la monitorización de cierta técnica o cierta TTP. Aquí os he puesto una que justo comentó Ana Junquera ayer, que es el uso de imágenes ISO o zips comprimidos que contengan un NLK o lo que viene a ser un acceso directo. ¿Por qué os pongo esta técnica? Como sabéis, Microsoft ha desactivado las macros por defecto este año y era pues, la manera en la que los atacantes conseguían ejecución de código remoto en la máquina víctima mediante phishing. Phishing es lo más jugoso del mundo. Entonces dicen, bueno, me han cortado esto, ¿qué voy a hacer? Innovar, ya que tengo tiempo, y voy a buscar nuevas técnicas. Esta técnica ya tiene un montón de tiempo, pero está viéndose que está ahora, desde que han quitado las macros, saliendo muchísimo más. Lo usan grupos como Emotet, Quadbot, IceID, Bumblebee, entre otros. Hay infinidad de grupos. ¿Por qué usan esta técnica? Al final, Ana lo explicó súper bien. Los accesos directos, al final, sabéis que básicamente lo que te permiten es ejecutar un binario que se encuentra en otra ruta directamente, sin poner toda la ruta absoluta. Si en donde se indica la ruta absoluta del binario lo que ponéis es un comando, una dirección a otro binario malicioso, lo que sea, lo conseguís explotar y tener ejecución de código. Podéis cargar luego un VBS, descargaros otro payload y hacer un ataque con malware diferente según lo que queráis conseguir. ¿Por qué lo meten en una ISO o en un zip con contraseña? Lo primero es para evadir los mecanismos de seguridad del correo. Al estar en un zip con contraseña o una ISO, no ven lo que hay dentro y se pasan ese mecanismo, que es lo que más dificulta que lleguen los phishing. Segunda razón, hay muchísimos tipos de archivos que contienen el atributo Mark of the Web. Este atributo lo que indica es que es un archivo descargado de Internet y cuando la mayoría del software de tu ordenador, cuando llega un tipo de archivo que contiene este atributo, que dice estás descargado desde Internet, está más atento. Justo las imágenes ISO y los zips con contraseña no soportan este atributo. ¿Qué implica? Que si tú metes el NK dentro de este tipo de archivo y te lo descargas, como no va a contar con ese atributo, tu equipo no va a estar tan pendiente, ni siquiera cuando extraigas el NK. Entonces, por eso utilizan esta técnica. Y dices tú, vale, ya tengo la TTP que quiero monitorizar, que es esta de aquí. Extraigo el patrón de ataque. Esto es lo que vais a poner, los comandos que vais a poner en el fichero de configuración. Vais a querer simular lo que haría el usuario. Es decir, bueno, pues, por ejemplo, con la ISO, me descargo una ISO, la monto en el segundo comando y luego ejecuto un LNK. Luego el LNK, en segundo plano, lo que va a hacer es pues, llamar a un VBS, ejecutar un PowerShell, lo que quiera. Vale. Lo pongo en el patrón de ataque y digo, lo ejecuto. ¿Sobre qué entorno lo ejecuto? Aquí hay que tener un poco de cabeza, da igual que tengáis 20.000 entornos y con 20.000 configuraciones, no lo lancéis a lo loco. Es bueno, pues es un phishing, lo más probable es que me llegue a puesto de trabajo, Windows, bueno, pues lo lanzo contra un puesto de trabajo Windows. Va a llegar la herramienta de simulación de ataque y va a comprobar el éxito. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar la monitorización de un ataque que se ha parado a la mitad porque el EDR ha intervenido
que un ataque que se completa al éxito. Entonces, es relevante y lo tenéis que mirar, ¿vale? Decís, bueno, vamos a poner que el ataque se completa al 100%. Vamos a evaluar la monitorización. ¿Qué alertas se han detonado? Bueno, pues se ha detonado una alerta del LNK llamando, lo que comentaba de nuevo Ana, a un proceso sospechoso, a un PowerShell o un VBS. Vale, lo detecto. ¿Estás a gusto con esta monitorización? Pues no, mira, yo quiero que se monitorice también el uso de, el que se monte una ISO que contenga un LNK. Mejoro la monitorización y digo, bueno, vuelvo a probarlo. Aquí ya no tenemos que volver a hacer el patrón de ataque, no tenemos que hacer nada, tenemos que darle un botón o ejecutar un comando y ya se va a volver a ejecutar el ataque sobre el entorno, se va a comprobar el éxito, todo el ciclo. Es decir, vale, ahora se han detonado las 2 alertas. ¿Estás a gusto con la monitorización? Divinamente. Vale, lo que voy a hacer es poner que esta herramienta, una vez al mes, me ejecute este ataque contra el entorno. Y en el caso, solo en el caso, de que las alertas que detone no sean las que yo espero, digo, algo está fallando. Avísame, mándame un Teams, mándame un correo, lo que tú quieras. Yo me olvido de esto y una vez al mes está evaluando que mi alerta está funcionando bien. Esto lo puedo hacer para todas las alertas que quiera. Así que está súper bien. Si no, ya dices tú, bueno, pues ya paso, selecciono otra TTP de amenaza y continúo. Así evalúas las herramientas de monitorización. Esto es un poco lo que haría un hunter para evaluar la monitorización, ¿vale? O el equipo de monitorización tradicional. Ah, y me lo pongo ahí, efectivamente, porque me olvido y no lo comento lo suficiente. En threat hunting, como en todo de seguridad, hay que documentar y intentar que la documentación esté lo más organizada posible. Es algo en lo que vais a trabajar con técnicas, comportamiento que se va a repetir muchísimo. Al final, los atacantes, es lo que decimos, se basan en TTPs, repiten lo que saben que funciona y hay demasiada información. Si no lo documentáis, vais a acabar volviendo a probar y olvidando cosas que ya habéis realizado. Entonces, si lo documentáis, os vais a ahorrar el repetir trabajo y vais a facilitar la tarea a compañeros. Y ahora, después de explicaros esto, lo que decía, el módulo de código os lo he puesto general para daros una serie de herramientas y que vosotros, si queréis utilizar esto y montároslo para vuestra organización, para vosotros mismos, pues que sepáis qué herramientas hay. Aquí os pongo 3 principales, coincide que son las que llevan ya funcionando los 3 años. La primera es Meta, es la que he utilizado yo para desarrollar este proyecto. Es una herramienta súper intuitiva, está en Python, es súper configurable, los patrones de ataque están organizados con las técnicas y tácticas de Mitre. Bueno, todas las herramientas están organizadas así y la verdad que es una herramienta que va súper bien. Punto negativo, empezó a la vez que Atomic Red Team de Red Canary, es una empresa muy, muy conocida. Y como siempre que hay 2 herramientas súper parecidas, como es el caso, en la comunidad siempre se va hacia una. Todo esto es software abierto, ¿vale? Software libre. ¿Qué pasó? Que la comunidad se fue un poco más mucho más, con Atomic Red Team. Entonces Meta está bastante desactualizada. Si queréis una herramienta en Python, tiene todas las funcionalidades disponibles para hacer esto y está súper bien, yo la recomiendo, pero si queréis algo más actualizado, iros con Atomic Red Team de Red Canary. Bueno, yo lo veo como desventaja porque no conozco el lenguaje. Es que Atomic Red Team está en Go, no está en Python. Entonces, si sabéis Go, pues al tiro, vamos. Tercera herramienta, Caldera, es de Mitre Attack. Como decía antes Mara, estáis cansados de ir del software de Mitre, os podéis imaginar cómo será la herramienta de la propia empresa. Está súper actualizada, tiene inteligencia artificial a la hora de simular ataques, que ya eso pasa a ser simulación de adversario, tiene infinidad de funcionalidades. ¿Qué pasa? Que cuando una herramienta es mucho más potente, viene de la mano de que la herramienta sea mucho más compleja y menos intuitiva y menos configurable. Esto es lo que pasa aquí. Si queréis, si estáis dispuestos a pegaros con la herramienta, está en Go y Python, pues esta herramienta va a ser muchísimo más potente. Lleva más trabajo, pero tendrá mejores resultados. Y estas son las 3 herramientas que yo conozco y que puedo recomendar de haberlas estudiado, haberlas investigado. Os las recomiendo, cualquiera de ellas va a ser buena y ya veis que lo que le tenéis que añadir al código para que os den estos resultados es súper fácil si sabéis desarrollar. Aún así, he dejado hueco, imagináis que aquí va algo, efectivamente. Cuando la gente empezó a ver que se podían configurar estas herramientas, igual que lo que pensé yo, lo pensó más gente. Y este año, yo las conozco desde hace meses, más bien cuando empecé a mirar para hacer esta ponencia, pues las encontré.
salieron 2 herramientas de evaluación de la monitorización. Son estas 2. Estas yo os las pongo aquí para que las conozcáis. Si no queréis pegaros con código y queréis una herramienta que os haga esto directamente, pues echarles un vistazo. No os las puedo recomendar porque aunque he leído sobre ellas y he investigado, no las he probado. Así que entonces no las recomiendo. O sea, sí las recomiendo, pero no. La primera es Attack Range. Es un proyecto que está respaldado por Splunk. La verdad que parece una pasada, está súper bien montado, todas las máquinas van en la nube, tiene infinidad de ataques para ejecutar. El punto negativo, todo lo que va en la nube conlleva costes. Además va respaldado por Splunk, os podéis imaginar que aunque dicen que es gratuito, no me extrañaría nada que vaya de la mano de Splunk Enterprise y que algunas funcionalidades sean de pago o que a la larga lo sea. Entonces, eso es el punto negativo. Y me van a matar si digo esto, pero he visto y leído que tarda 3 horas en ejecutar toda la evaluación. Yo con mi proyecto tardo 45 minutos y porque espero a 2 herramientas de monitorización. Si no tuviese que esperar a que se carguen todos los logs, en 15 minutos se ejecuta el ataque, os lo simula y os da el resultado de la evaluación. Así que, sinceramente, no sé por qué tardan 3 horas. Pero, bueno, por el resto tiene muy buena pinta. Y la otra herramienta, Thread Test, como veis, pongo el logo de la empresa porque es tan nueva que no tiene ni logo. Y bueno, el de Meta debo confesar que tampoco tiene logo y le he puesto uno, me lo he inventado. Así que... esta herramienta también tiene muy buena pinta, la está llevando un chico y la verdad que es un trabajazo hacerlo tú solo. Parece que va a ser muy buena herramienta, pero como decía, es muy nueva. También las máquinas están todo en la nube, no sé qué tiempos de ejecución tiene, pero bueno, yo os la pongo porque si verdaderamente os llama la atención, yo os recomendaría que leáis de esto y si veis alguna más, pues me mandáis un mail y así lo sé. Y nada, eso es todo. No sé si tenéis preguntas, si no, pues gracias a todos.